Buenas tardes, ¿cómo les va? A los de acá y a los de allá. A los de acá y a los del más allá. ¿Me Buenas tardes. escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Vamos a empezar hoy a ver algunos temas de logística y cadena de suministro. Primero, para aquellos que están en conexión, voy a repetir el mensaje que dio Nicolás recién, acá al grupo que está acá en la facultad, sobre el tema del segundo parcial e instancias de recuperación. La semana que viene, ustedes creo que todos tenían claro que no estaba programado ni pensado hacer un recuperatorio, ¿no? ¿Qué es lo que se ha decidido? Bueno, de acuerdo a los resultados de la semana que viene y viendo cómo está el panorama entre desaprobados o quienes necesiten ese recuperatorio del primer parcial y el segundo, vamos a ver en qué fecha y en qué momento generamos una instancia de recuperación. Ambos parciales, esa instancia que se generaría, sería el mismo día para los dos parciales. ¿Me siguen? Sí. Bien. Eso nosotros, Nicolás ya lo va a definir la fecha y el momento. Acá lo importante, y esto para todos el mensaje es que no se deben dos instancias de recuperatorio, digamos. Tratemos de que sea algo expeditivo y que ojalá que sea la recuperación de un solo parcial. ¿Estamos? Sí. Sí, profe, Bien. muy bien. Bueno. ¿Está bien? La imagen, la proyección se ve bien, ¿no es cierto? Sí, Profe, profe. una consulta más a que arranque. ¿Qué unidades al final entran para el parcial? Las últimas 4 vistas. ¿Me podés repetir? ¿Qué unidades entran para el parcial? Unidades 4, 5 y 6. Bien. Sí. Bien, de la unidad 4 lo que se alcanzó a ver, digamos. Claro, ¿sí? a eso iba mi pregunta. Porque Ese corte lo tenemos que hacer, no nos queda otra. Bien, perfecto. ¿Estamos? Junto con localización de la unidad 8, yo voy a dar ese tema y posteriormente Mauri termina el tema 4, la clase que no les pudo dar, claro. la meta a continuación, porque el tema de localización es relativamente corto. Claro, el tema, si bien no entra esa parte que no alcancé a dar, pero al finalizar el cursado lo van a recibir el tema, digamos, nos vamos a tomar el tiempo para darlo, ¿sí? Bien, perfecto. Pregunta, ¿el parcial es virtual o presencial? Virtual. ¿Virtual? ¿Cómo tenés clase? ¿Cómo es parcial? Bueno, si no, esa es la otra opción. Ahí está. Es una buena opción eso. Que recupere la clase de parcial. Claro. Que tomen de 5 a 6 para... A ver, de 5 a 6, el parcial va a durar seguramente 15 minutos. Sí, y ponemos un horario y empezamos. Ahí se lo vamos a dejar confirmado mañana en la plataforma, ¿sí? Pero estaría bueno directamente, ya lo dejamos recuperado la semana que viene. Eso que nos faltaba, ¿sí? Bueno, ¿estamos para empezar entonces? Profe, Sí. disculpe, perdón, que no, a mí se me cortó. Entonces, ¿el parcial va a ser virtual? Sí. Bien, gracias. Pero después, en horario en que vamos a definir, y se los vamos a dejar avisado por la plataforma, vamos a completar el tema que quedó incompleto. Bien, Sí. buenísimo. No, claro, ese tema lo completamos virtual, directamente. El parcial lo rinden virtual. Y después, Mauri va a terminar con la unidad 4, pero la van a cursar virtual. Claro. No hace falta, porque van a estar rindiendo virtual que van a tener que venir acá. No, hacemos la jornada el martes todo
todo virtual. Bueno, pasado estos avisos, vamos con el tema que nos reúne hoy. Cadena de suministro y logística, o logística y cadena de suministro. Ya vamos a tratar de descifrar qué fue lo primero, ¿no? ¿Qué han escuchado ustedes o qué entienden de cadena de suministro y qué entienden por el término de logística? Vamos. Cadena de suministro es que todo el recorrido que va a hacer por ejemplo, de materia prima o todo lo que tengo que usar en mi empresa para trabajar. Ajá. Y la logística es cómo voy a organizar que llegue eso, cómo se va a mover alrededor de toda la empresa, cuándo, quiénes lo van a mover. Bueno, Algo así. o sea, uno podríamos pensar más una cuestión macro, podríamos decir, todo aquello que yo necesito, todo lo que voy a hacer para que la organización haga lo que tiene que hacer, y el otro más apuntado a una cuestión de recursos. Claro. Bueno, lo tomo. ¿Qué otra idea? El control del flujo material dentro y fuera de la organización. El control del flujo material. ¿Y quién controla ese flujo material? La cadena de distribución sería. Bien, acá hay que tener, acá vamos a empezar a separar algunos términos para darle orden a esto, ¿sí? Ojo con la terminología porque quizás nosotros entendemos o sabemos lo que estamos pensando y diciendo, pero quien nos está escuchando lo podemos llegar a confundir. Cuando nosotros hablamos de cadena de suministro, no estamos hablando del mismo término que logística y tampoco el mismo término de distribución, ¿sí? Vamos a ver un modelo, un esquema, un modelo integrado que eso les va a aclarar todo y les va a servir como ayuda a memoria. Son 3 bloques muy sencillos y les va a ayudar a poder, es una ayuda a memoria en realidad. Entonces, cuando hablamos de cadena de suministro, habla de un concepto con una amplitud bastante grande que va desde cuestiones, todavía no sabemos qué, ya vamos a ir viendo, que involucran a los proveedores de materiales, de materia prima, de insumos, hasta donde podríamos estirar este concepto de cadena de suministro. ¿Hasta nuestra empresa nada más? ¿Nuestra organización? ¿O hasta dónde? Hasta el Si quiero cliente, profe. hasta los clientes, tal cual. Y después vamos a ir viendo que la logística se va metiendo en cada una de estas partes de la cadena, opera en cada una de estas partes de la cadena de suministro. Entonces, ahí quizás es un poco más rebuscado el concepto y la diferencia, pero nosotros la vamos a simplificar, porque lo importante es que lo entendamos, pero el día de mañana, cuando alguien necesite de nuestros conocimientos de logística de cadena de suministro, nos tiene que entender. Básicamente eso, ¿sí? Y tenemos que poder explicar bien cuál es la idea de la visión de cadena de suministro y el concepto de logística. No pretendemos, con Nicolás, bajo ningún punto de vista, que ustedes se aprendan definiciones. Definiciones de logística, de cadena de suministro, van a encontrar un sinfín de definiciones. Acá la idea es que entiendan y comprendan el concepto y la idea es que, lo que les acabo de decir, puedan transmitir ese concepto. Entonces, cada uno tiene que armarse el concepto de cadena de suministro como mejor lo pueda explicar. Obviamente tiene que ser algo lógico, ¿no? No podemos decir, bueno, yo lo entiendo así, lo explico así, no, se tiene que entender y tiene que estar sujeto a una terminología que se utiliza en las operaciones logísticas y de cadena de suministro. Bien. En una organización, cualquier tipo de organización, a ver, antes de ver
¿Qué es lo que se requieren en las organizaciones? ¿Qué tipo de organizaciones hay? ¿Conocen ustedes o pueden identificar? ¿Son todas empresas No hay privadas? fines de lucro. Con y sin fines de lucro. ¿Qué más? ¿Todas se dedican a fabricar algo? Productos y servicios, públicas y privadas, mixtas. ¿Mm? Estos conceptos de logística y cadena aplican a cualquier tipo de organización, ¿sí? Porque toda organización necesita abastecerse de algo. Tal cual. ¿Una organización necesita abastecerse solamente de materiales? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Bien. ¿Qué más necesita? Tenemos una planta de producción. ¿Ah? Tecnología, ¿qué más? Pero pensemos en esto. Bienes, necesitamos abastecernos de bienes, ¿sí? Materiales, materia prima, insumos, servicios. Una empresa, una industria manufacturera, si no tiene la llave prendida de la energía que entra, no puede funcionar, ¿sí? Si no tiene servicios de limpieza, a lo mejor, o un servicio de mantenimiento, bueno, hay servicios, podemos también hacer una lista enorme. Entonces, una organización necesita para funcionar básicamente 3 instrumentos que se llaman materiales, bienes, servicios y personas. Básicamente esos 3. Hay otros más, ¿no? Pero básicamente son los 3 instrumentos con los que una organización puede funcionar. ¿Mm? Entonces, en una organización vamos a necesitar diversos elementos. Ya dijimos, las personas, los materiales, también ya los mencionamos, los recursos económicos, el dinero. Ya después habrá que definir cómo ese dinero va moviéndose para un lado, para el otro, con qué tipo de transacción se hace, etcétera, etcétera. Datos e información, ¿sí? Datos y luego procesar esos datos y convertirlos en información. Es fundamental hoy, sobre todo hoy, ir tomando decisiones con información. Y todos estos elementos, en ningún caso son estáticos, digamos, sino que estos se van moviendo dentro de este gran abastecimiento de cosas que tiene una organización, ¿sí? Y se va moviendo por dentro de la organización, dentro de la estructura organizativa. O sea, para que piensen que para que una organización funcione tiene que estar muy bien coordinada internamente y tiene que estar muy bien coordinada hacia afuera, ¿sí? Hacia el lado de los proveedores, hacia el lado de los clientes. Entonces, en toda empresa van a coexistir siempre flujos de personas, flujo de materiales, flujo de dinero y un flujo de datos e información. Eso sí, traten de retenerlo porque es con lo que se repite una y otra vez el funcionamiento de una cadena de suministro y es de lo que dependen las operaciones logísticas también. ¿Ah? Perdón. No, Nico. No. Acá tienen un par de conceptos definidos, digamos. En uno nos menciona la cadena de suministro como una red de organizaciones conectadas e interdependientes trabajando juntas en forma cooperativa para controlar, manejar y mejorar el flujo de materiales e información, desde proveedores hasta usuarios finales. Como les decía recién, más allá de aprendernos esto de memoria, que no tendría ningún tipo de sentido, pero entendamos qué es lo que, digamos, esta organización está planteando como cadena de suministro. Nos está diciendo que es una red de organizaciones. Y eso
es muy acertada, ¿sí? Cuando yo me dedico a hacer algo dentro de la economía, ¿sí? Soy un productor de, no sé, repuestos para maquinaria agrícola, estoy inmerso en una red de abastecimiento y de movimiento de materiales, dinero, personas, ¿sí? Entonces, todas estas partes se empiezan a conectar. Una se conecta con una, o este se conecta con dos más. Entonces se empieza a tener el concepto de cadena de suministro como un concepto de sistema de red, digamos. Que esa red tiene que empezar a alinearse y se tiene que sincronizar para que, digamos, se puedan llevar adelante las actividades que cada organización tiene como objetivo. Si yo necesito un proveedor de partes de las piezas de repuesto y ese proveedor no da las respuestas que yo necesito para el tipo de organización que tengo, para el producto que yo fabrico, tendré que redireccionar y buscar otro proveedor. Ahí es donde también, digamos, nos damos cuenta que estamos inmersos en una red de organizaciones. Me salgo de una conexión y me meto en otra. Lo que yo siempre tengo que buscar es poder abastecerme, ¿sí?, de bienes y servicios, ¿sí?, que me sirvan para cumplir mi objetivo. Otro concepto, la cadena de suministro de clientes, se le llama también, porque está apuntado todo a un cliente, es un sistema de procesos de diseño y provisión de soluciones. O sea, es toda una red de organizaciones que constantemente está, digamos, diseñando, se le llama diseño a la ejecución también de la solución, piensa la solución, la entrega, piensa la solución, la entrega, pero a la vez se abastece de materiales, servicios, y esos materiales los adquiere a otra organización que tiene el mismo tipo de funcionamiento, siempre abasteciéndose, tomando las necesidades del mercado, las transforma en soluciones, las entrega y así. Entonces todo esto configura una gran red compleja de organizaciones. Administran y controlan flujos de bienes, servicios, información, dinero, lo que ya habíamos hablado. ¿Se va entendiendo hasta acá? Ya lo vamos, ¿saben cuándo se empieza a aclarar el panorama? Cuando vemos los esquemas de cadena de suministro y cómo se representan. Van a encontrar modelos y esquemas de cadena de suministro cientos, ¿sí? Van a encontrar desde esquemas muy simplificados, que es la mayoría de los que van a encontrar, a esquemas un poquito más complejos, que a ver, el término complejo no significa que sean complicados, ¿sí?, sino que ya hay que tomarle una lectura con otra visión, digamos, entendiendo el tema. Si yo a un modelo, un esquema un poquito más complejo, se lo pongo a alguien enfrente que no entiende de cadena de suministro y no entiende de logística, no va a entender ese esquema. Ahora, si ustedes que sí van a entender de cadena de suministro y de logística, utilizan esos esquemas para poder explicar, ¿sí?, o para poder aplicar, la historia ya es diferente. ¿Qué se van a empezar a encontrar? Gráficos extremadamente lineales de cadena de suministro, ¿sí?, como los que están viendo ahí. Fíjense que habla de un flujo de información hacia una dirección y un flujo de materiales y servicios hacia otro. Empieza por proveedores, recibe materia prima, se fabrica, se almacena, luego se hace distribución, se transporta, ¿sí? Es como que fuera todo exactamente una cosa detrás de otra, cuando en realidad sabemos que no tenemos un solo proveedor, ni tenemos una sola, ni tampoco una sola operación de abastecimiento, ni tampoco interviene una sola instancia de fabricación. Podemos estar en una organización que tiene varias fábricas, ¿sí? Ni hablar de los almacenes, tanto de materiales como de productos terminados. Entonces, estos esquemas son modelos más bien simplificados. Es lo que a mí me permitiría rápidamente dibujar
una secuencia de flujo material que va desde un proveedor hasta un cliente. ¿Por dónde va pasando esto? Y bueno, primero pasa por proveedores, luego pasa por transporte. Es como que está tomando generalidades de las actividades logísticas, ¿sí? Es una manera sencilla de mostrar una cadena de suministro. Fíjense que ahí ya el esquema que se muestra abajo habla de productos y servicios en una dirección, pero la información ya lo plantea en esa flecha bidireccional color naranja, lo plantea para los dos lados y que va entrando y saliendo a cada una de las actividades logísticas, o que están vinculadas a la logística. A todo esto todavía no hemos llegado a definir qué es logística. Estamos hablando de que hay actividades logísticas que rápidamente ya podemos ir reconociendo cuáles son. ¿Cuál es la más reconocida actividad logística? Y el transporte. Es quizás la más conocida, más popular, pero hay un montón de otras actividades logísticas que son tan o más importantes que el transporte. En realidad se tienen que coordinar entre ellas para poder operar correctamente. Abajo muestra también un flujo de información hacia un lado, un flujo físico hacia el otro, muestra otra vez compras como una adquisiciones, como una actividad logística, transporte de materias primas, almacén de materias primas, manufactura, almacén de producto terminado y distribución, y todo lo que es la red de los canales de distribución y comercialización. Pero siempre con un esquema del tipo lineal. Si ustedes agarran las bibliografías clásicas de administración de operaciones, se van a encontrar con esquemas muy parecidos a estos, muy parecidos a estos. Las lecturas un poco más modernas ya rompen este esquema tan lineal, ¿sí? Que te da ya una sensación, te da la idea, no una sensación, te da la idea de que esto no es un hilo conductor, sino se comporta como una red. Y ahí puedo empezar a dimensionar la complejidad y el nivel de interconexión que tienen que tener todos los actores de la cadena de suministro. Teniendo en cuenta el objetivo de la cadena, que es, digamos, que ese flujo de materiales, desde un punto, pase por todas las partes que tiene que pasar y se convierta en un producto terminado o en un servicio que se le tiene que entregar a un cliente, que es el que tiene la necesidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Los que están conectados de manera remota. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Acá empezamos a ampliar un poco ese esquema que digamos, está basado en un formato lineal, donde tiene que ver, se empiezan a meter conceptos de procesos acá adentro, ¿sí? No vamos a ahondar tanto en procesos dentro de la cadena, pero sí tenemos que entender que cada una de esas actividades que se ven ahí, lo que es adquisiciones, compras, el transporte, el almacén, ¿sí? Se empieza a comportar como proveedor y cliente, ¿sí? Dentro de la cadena de suministro lo tenemos que mirar así. ¿Esto qué permite? Esto le permite dar orden al concepto de cadena, ¿sí? El transporte de materia prima va a ser un proveedor del almacén de materia prima. Es el que le va a traer los materiales al almacén de materias primas para que él lo administre según las necesidades que tiene manufactura. Manufactura es el cliente del almacén de materias primas. ¿Se va entendiendo la cadena? Entonces se convierte en un sistema de proveedor-cliente. Y los límites tienen que estar bien determinados, porque si no están bien determinados esos límites, ¿sí? Es en las zonas grises donde empiezan a existir los problemas, ¿sí? Y la logística termina no de la mejor manera tratando de amortiguar esos problemas, cuando en realidad no deberían ocurrir. Entonces,
tengo que ir pensando que la cadena se comporta como un sistema de proveedores y clientes, ¿sí? No solamente hacia afuera de la organización, sino internamente. El claro ejemplo es siempre el almacén de materias primas e insumos, cómo tiene que surtir a la línea, ¿sí? o a los centros de trabajo en tiempo y en forma. Cuando hay un requerimiento de esa línea de montaje, de fabricación, un centro de trabajo, hay requerimientos de materiales, de cantidades, de calidades, ¿sí? El almacén de materia prima tiene que dar respuesta a todos esos requerimientos, pero para que eso ocurra, compras tiene que estar alineado con esos requerimientos, y fíjense cómo se empieza a trasladar todo este tema hacia atrás, aguas arriba. ¿Cuál es el único objetivo, el único o el más importante? Al final, en el canal de distribución, que no haya observaciones, que se entregue lo que se tiene que entregar en tiempo, en forma, en cantidades, en calidades. O sea, eso se le llama, no vamos a poder entrar en detalle de eso, pero se le llama la sincronización de la cadena, que hay métodos para poder conseguirlo. Pero en definitiva este es el comportamiento que tiene que tener este sistema que estamos viendo ahora, que da de término de cadena de suministro, ya estamos hablando que es una red y que es un sistema que se comporta o tiene una forma de red. Entonces empezamos a explotarle un poquito más el formato lineal, ¿sí? Esto es un ejemplo genérico, donde yo ahora empiezo a trabajar con franjas. Tengo una franja de proveedores, centros de producción, centros de distribución de primer nivel, mayoristas, detallistas y clientes. Fíjense cómo se va ampliando y se va abriendo esta red. Esto es lo que en muchísimos casos pasa. Mientras más cerca estoy de entregar el producto o el servicio, más amplitud hay y más compleja se pone la cadena. Fíjense el auge que tuvo los sistemas de distribución el año pasado y en parte este, ¿sí? Había que, las empresas que producían y los operadores logísticos tenían que conseguir de alguna manera ser eficientes y llegar puerta a puerta, cosa que antes no todos lo hacían. Habían productos que jamás habían salido a una distribución de segundo nivel con el nivel de detalle que se hizo el año pasado. Bueno, hubo que adaptar y adoptar nuevos métodos, ¿sí? Canales de distribución, desarrollarlos, metodologías de entrega, porque había que llegar al cliente. El cliente se quedó estático, no se podía mover. El cliente se puso frente a una computadora y empezó a comprar. Y la organización que no se pudo acomodar a eso, se empezó a quedar relegada, ¿sí? Entonces, bueno, como todos sabrán, se vieron saturadas las plataformas de comercio electrónico, se vieron saturados los sistemas de entrega, hasta que se acomodaron y pudieron darle continuidad. Hoy quedó instalado ya eso. Entonces ahí, sí. ¿A qué hacen referencia los sitios, los espectáculos? No, es una manera de diferenciarlo, nada más. Ahí estamos poniendo, es para diferenciar que hay un grupo de proveedores, pero puedes tener más centros un grupo de proveedores que alimenta una cantidad de centros de producción, que a su vez esos centros de producción alimentan otra cantidad de centros de distribución de primer nivel, ¿sí? Luego el detallista, entonces esto hace como, se amplía, digamos, la red, y donde más compleja se pone es cuando más cerquita estoy del cliente. Otro esquema, ¿sí? Son esquemas didácticos, pero para que se entienda que la red se empieza a poner entramada. Yo puedo tener una cantidad de proveedores, o también me puede servir para analizar la red de que tengo un solo proveedor. Y ese solo proveedor no solamente abastece mi planta de producción, abastece otras plantas de producción, por lo cual
se empieza a competir por ese material o materia prima, y cuando hay escasez, empiezan los problemas, ¿sí? ¿Qué cadena de suministro está extremadamente resentida por estos días? El vidrio. Bien, bien. No hay botellas. Y entonces, ¿qué hacemos? Las bodegas, hay muchas bodegas acá en Mendoza. ¿Qué hacen? ¿Ah? Y hay vino que por su identidad no lo pueden envasar en lata. Ahí reside uno de los problemas, ¿sí? Si Profe. se gasta otro tipo de envase, puede perder identidad del producto, sí. No, le iba a consultar, ¿solo en la industria vitivinícola está como repercutiendo más esto? No, hay un montón de otras industrias, ¿eh? No solamente la vitivinícola envasa en botella de vidrio. La industria aceitera también puede tener complicaciones, ¿sí? La industria que utiliza el vidrio en general, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, acá se ve representado el problema porque tenemos dos grandes fabricantes de botellas, ¿sí? Y el problema no es de una planta, el problema lo tienen las dos plantas. Entonces, bueno, esto puede tener un impacto importante. Piensen que hay muchas bodegas acá en Mendoza que viven del comercio exterior. Y si no exportan, no cobran, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema que quizás para algunos puede ser novedoso, es un tema que yo ya lo he escuchado en otras oportunidades o en otras épocas. O sea, significa que otra vez tropezamos con la misma piedra. O sea, hay una cadena de suministro, ¿sí? Hay una red que debería haberse mejorado y debería haber tenido una visión un poco más ambiciosa para poder ser desarrollada y que no pase esto que está pasando ahora. Bueno, a nosotros nos llegó en algún momento la consulta, colegas, queremos armar una lavadora. Antes existían, había un montón, había varias en Mendoza. Luego, como se fue a la industria del reciclado, pero por scrap, digamos, dejaron de tener. Hoy, aquellas organizaciones que tienen fraccionamiento de diferente tipo de bebidas, digamos, que tienen las lavadoras, bueno, están un poquito, muy poquito, más tranquilos, ¿sí? Porque tienen una manera de reutilizar. Pero bueno, es una logística inversa que no es sencilla, ¿eh? Y la logística inversa en muchos casos es costosa. Entonces acá empieza a pesar. ¿Qué hago? Tengo un costo alto de logística inversa versus qué. Y bueno, ahí hay que ver qué comportamiento tiene la logística inversa, si es viable, qué nivel de costo tiene, y si no lo hago, qué implicancias tiene. Bueno, todo un tema para analizar, ¿eh? Es un problema logístico el que hay, aparte de producción. Bueno, entonces llegamos después de ver linealidades, llegamos a un modelo generalizado de cadena de suministro, o como le podemos llamar un sistema integrado o modelo integrado de cadena de suministro. Este es el modelo que ustedes, que todos deberíamos tener en nuestra cabeza, para romper con esa linealidad y para tener una visión más amplia de la cadena de suministro. En estos tres grandes rectángulos está representada la cadena de suministro de cualquier organización, ¿sí? Esto ustedes traigan el caso y el ejemplo que quieran y lo podemos meter allá adentro, ¿sí? ¿En qué consiste este modelo generalizado? Esto está en el libro, el autor es Bowersox. Después les puedo compartir, a alguno les paso el link de descarga del Drive mío y ustedes acceden al libro y se lo descargan y se lo distribuyen entre ustedes, ¿sí? Es muy claro para explicar este autor
estos modelos, es muy claro para explicar la relación que hay entre cadena de valor, cadena de suministro y logística, muy claro para explicarlo. ¿Ustedes han visto cadena de valor de Porter? ¿No se acuerdan? En comercialización creo que sí vimos. La cadena de valor, voy a hablar con Nicolás, porque el año que viene lo vamos a tener que meter el tema. La cadena de valor, hago un paréntesis acá para que se entienda la relación entre los tres. La cadena de valor es una herramienta que se utiliza para conseguir una ventaja diferencial, competitiva, con respecto a otra organización. Permite analizar las actividades de una organización y determinar, Porter determina cuáles son aquellas actividades que son generadoras de valor y cuáles actividades son las que dan soporte a todas aquellas que generan valor. Les acabo de explicar cadena de valor en 30 segundos, una locura lo que acabo de hacer, pero en términos generales eso, y yo sé que ustedes esto lo entienden bien. Hay actividades que determina Michael Porter que son generadoras de valor. Dos de ellas están vinculadas a la logística, que es la logística de entrada, todo lo que yo hago para abastecerme, ¿sí? Y la logística de salida, todo lo que yo hago para entregarle el producto al cliente. Porter lo considera como actividades generadoras de valor. Luego, por supuesto, está la manufactura, está comercialización y marketing, y está todo el servicio postventa. Todo esto está soportado por otras actividades que se llaman de apoyo, que son la propia infraestructura de la empresa, son recursos humanos, imagínense si no, desarrollo tecnológico, y lo que es adquisiciones, compras, llamémosle, sencillamente compras. Es un poquito más amplio el concepto, pero es eso. Entonces, fíjense cómo se va vinculando. Hay una cadena de valor que tiene actividades logísticas. Esa cadena de valor, digamos, representa a la organización. La organización está inmersa en una red. Por lo tanto, tiene que diferenciarse, pero a la vez se conecta con otras que tienen su propia cadena de valor, su propia logística. ¿Se va entendiendo la dimensión de red? Entonces, volviendo a este esquema. Este sistema integrado, modelo generalizado, como quieran llamarle, ¿sí? Me muestra dos áreas que están digamos, en lugares separados, bien separados. El cliente y los materiales. O sea, yo para poder generar mi producto o mi servicio necesito abastecerme de materiales y servicios, que eran los instrumentos que yo les nombré más temprano. Entonces, fíjense, lo que dice integración de la empresa, ese rectángulo que está en el medio, eso es la empresa, es la organización, que tiene una integración de actividades como es adquisiciones, fabricación, ¿sí? Y todo lo que es atención al cliente. No se queden con la idea del call center de atención al cliente, es todo lo que yo hago conectándome con el cliente. Ahí está todo lo que es la planificación de entrega, mi sistema de tráfico, cómo yo programo preparación de pedidos y me conecto con el cliente. A eso se le llama atención al cliente. Es un tema de traducción, ¿sí? Y fíjense que figura la logística en el medio, porque la logística lo que hace participa, es un actor principal en lo que es adquisiciones, compras, todo lo que es el suministro de materiales hacia una línea de producción o hacia un centro de trabajo, y todo lo que es la puesta a disposición de ese producto terminado para que se vaya por los canales de distribución. No es que la logística sea el centro del universo, pero bueno, más o menos, ¿no? Sin logística no se podría operar. ¿Cómo?
Claro, es un conector la logística. Ya lo vamos a ver que es parte de una de las funciones, es conectar áreas, ¿eh? Más allá de que tiene una función operativa muy fuerte. Hacia este lado, ¿sí? Hacia los materiales, vemos que está la red de suministro. Y acá está lo que yo les decía más temprano, ¿sí? Es una red de suministro, porque yo me tengo que abastecer de un montón de materiales, de servicios profesionales, de recursos humanos, ¿eh? Y hay muchas veces que yo, esa red, me conecto con la red de proveedores y hay veces que por el tipo de producto o servicio que yo presto, necesito también estar conectado o conocer al proveedor de mi proveedor. Aquellas organizaciones que necesitan trazar calidad por toda la cadena, tienen que irse muchas veces al proveedor del proveedor. ¿Eh? Esto es un modelo genérico. Ahí en ese cuadro que dice red de suministro, está todo lo que se necesita para que yo pueda, por medio de adquisiciones, que traduce todas las necesidades que tiene la organización, las traduce en colocación de órdenes de compra, ¿sí? Y las traduce en operaciones de abastecimiento. Entonces, acá es donde empezamos a dimensionar lo complejo que es esto. ¿Qué necesita una bodega para funcionar? Botellas. Usted diga, pero no funciona. Si no tiene botella, no puede trabajar. ¿Qué más necesita? Bien, uva, perfecto, ¿qué más? ¿Ah? Tapones, ¿qué más? Máquinas, perfecto, ¿qué más? Mano de obra. Bien, recursos humanos, bien. ¿Qué más? Energía, ¿qué más? Un espacio, perfecto, ¿qué más? Alguien que le mueva los materiales, ¿sí? Transporte, servicios de transporte, ¿qué más? Eso va para el otro lado. Ah, pará, ya enseguida nos vamos para el otro lado. ¿Qué más? ¿Con eso que hemos mencionado ya una bodega puede funcionar? ¿Cómo? Sí, perfecto, recursos humanos. Mantenimiento, ¿qué más? Energía. Por ejemplo, ¿necesita de asesoría legal? ¿Financiera? Ujú. Etiquetas, bien. O sea, no nos alcanzaría ese cuadradito. Lo que pasa es que es representativo, digamos. Y muchas veces uno lo que pone ahí es lo más representativo. Pero la cantidad, a ver, la gente que está en las oficinas, ¿qué hace? ¿Trabaja con la mente? ¿O trabaja o tiene un equipo? ¿Tienen impresoras, papel, lapicera? O sea, encargado de compras. Mirá, tenemos para ofrecerte el puesto de encargado de compras. Piénsenlo, ¿eh? Porque puede ir desde un equipo que cueste millones hasta, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Pero de la organización, hasta las resmas de papel. Puede existir ese universo, ¿eh? Les puede tocar. De hecho, me ha tocado ver gente que no sé cómo estaba de pie, que estaba cotizando unas máquinas en Italia y a la vez estaba tratando de poner una orden de pago por sistema por artículos de librería. Por 5.000 pesos. Máquinas en Italia, 5.000 pesos de librería. ¿Hacen falta las dos? Sí. Sí. Porque si no están los artículos de librería, en este caso resmas, no se podía facturar en ese momento. Ahora para todo factura electrónica, no se podía facturar en papel. Si no tengo el papel, digamos, con el membrete, con todo, no puedo hacerlo. Entonces, trago una situación. Bueno, estoy siendo como muy extremo, muy polarizado con los ejemplos, pero son reales, ¿eh?
Bien. Entonces vimos la parte del medio, vimos el suministro. Por supuesto, todo esto tiene restricciones de capacidad, de información, competencias básicas, capital y recurso humano. Todo eso son restricciones. No es a recurso infinito esto. Y nosotros, mejor que nadie, lo sabemos. Los ingenieros industriales lidiamos toda nuestra vida con las restricciones de recursos, de materiales y de dinero. O sea, ¿puedo? No, no hay plata. O sea, antes que digamos qué es lo que necesitamos, aparece el no hay plata. No hay dinero, y ahí nos volvemos y tratamos de ver cómo podemos resolver de alguna manera esa restricción. Y arriba, flujos de información, de productos, de servicios, financieros, conocimiento, de personas, todo. Entonces, ¿ha quedado claro la red de suministro y la integración de la empresa en este modelo? Este es el modelo que a ustedes les va a permitir explicar qué es una cadena de suministro sin aprenderse una definición. Este es el modelo. Porque ustedes, viendo esto, pueden explicarlo claramente. Hay una red de suministro, ¿sí?, que tiene que atender una cantidad de necesidades que tiene la empresa, la organización, que a su vez está integrada, y hay una gran cantidad de actividades operativas, administrativas, para poder entregar productos y servicios por medio de una red de distribución a clientes. Si trato de repetirlo exactamente igual como se los dije, no me sale. Pero mirando el gráfico se los puedo explicar 1.000.000 de veces. Y la red de distribución. La red de distribución es lo que me va a ayudar a mí a conectarme físicamente, ¿sí?, con el cliente. Es lo que yo voy a establecer y lo que voy a hacer uso para poder llegar con mis productos y servicios a los clientes. Acá tiene un peso muy fuerte el transporte. Pero hoy en día la tecnología juega un papel fundamental en la red de distribución, porque estamos hablando prácticamente de colocación de necesidades de pedidos en tiempo cero. Yo me meto en una plataforma y pido, y automáticamente entra atención al cliente. El término, acuérdense que es por traducción, está puesto atención al cliente, tiene que procesar eso. Y a su vez tira esa información hacia adentro de la organización. Entonces ahí empieza a moverse toda la cadena. Entonces, ¿qué productos terminados tengo para poder satisfacer la necesidad de ese cliente? Listo, lo largo adentro de la red de distribución. O quizás esos productos terminados ya están en la red de distribución, ubicados en diferentes puntos de la geografía. Y utilizo operadores logísticos para estar cerca de los clientes. Esas son estrategias, ¿sí? No tengo siempre el producto resguardado adentro de mi empresa. El producto lo puedo meter en la red de distribución sin estar vendido. Y lo tengo latente a que sea consumido. Lo coloco cerca de los clientes. Depende de la estrategia que se quiera utilizar. Esa red de distribución, en su mayor parte, va a estar compuesta por almacenes de productos terminados y operaciones de transporte de la que se le ocurra. Operaciones terrestres, digamos, camión, puede estar compuesta por operaciones de comercio exterior multimodales. Mi cliente puede estar en Europa, puede estar en Asia o vaya a saber dónde. Entonces necesito hacer uso de esa red de distribución que es compleja. ¿Se entendió? El sistema integrado de cadena de suministro, las lineecitas, digamos, los cuadraditos uno al lado del otro, lo dejamos por si tenemos que explicar algo muy rápido o representar algo muy rápido. Nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza este modelo. Este es el modelo que explica lo que es una cadena de suministro. Bien. Ahí tienen un ejemplo de
digamos, no tiene un orden como el de recién, pero están dibujados los actores de la cadena, fíjense. Cadena de suministro, abastecimiento de transporte nacional e internacional. Digamos, esto es un transporte. Un operador logístico también tiene su propia cadena de suministro, presta servicio, entonces necesita, ¿sí?, un montón de componentes y necesita abastecerse de materiales, de servicios, y a la vez se conecta con clientes. Algunos ejemplos. Entonces, esto no está ordenadito con los cuadros que veíamos recién, pero se podría dibujar así. Después hay que salir a explicarlo. Hay, dentro de esa bibliografía que yo les mencioné, van a encontrar, que se las voy a compartir, van a encontrar 5 puntos mencionados o llamados como fuerzas que impulsan a las cadenas de suministro. La administración integral, la capacidad de respuesta, todo lo que son aspectos financieros, la globalización y la transformación digital. En resumen, ¿qué es cada uno de ellos? Ya no podemos administrar la organización como áreas o como operaciones aisladas. Yo ahora tengo que pensar una organización administrada integralmente, áreas conectadas entre sí y a su vez conectadas con el exterior de la organización. O sea, yo tengo que tener una relación muy fluida con mis proveedores. Tengo que entender cómo es el sistema de producción y de entrega de mis proveedores. Tengo que ver si yo necesito algo más de esos proveedores y me tengo que vincular con ellos para poder desarrollar ese proveedor. O sea, yo tengo que empezar a pensar en sistemas integrados, ¿sí? Donde ya no va más esto de, son modelos, acá tienen mucho que ver los modelos de costo total que se llaman, ¿sí? Yo no puedo pensar en hacer eficiente mi cadena de suministro porque en cada una de las áreas de la organización hago reducción de costos. Cuando esos eran modelos, siguen existiendo, ¿sí? Pero la visión de sistema integrado de cadena lo que busca es la eficiencia global, integrada, que donde yo tomo una decisión, por ejemplo, de reducir costos, va a tener un impacto en algún otro lado. Impactos positivos e impactos negativos. Entonces, si ese impacto es negativo, ¿en qué proporción estoy teniendo realmente un beneficio o una desventaja? ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo clarísimo, bien vinculado a lo que es las operaciones de transporte. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos muy altos los costos de movimiento de materiales de transporte. Hay que buscar proveedores menos costosos, servicios menos costosos de transporte. Pero si los proveedores que tenemos tienen un buen comportamiento, funcionan bien, cumplen en tiempo y forma, no, hay que bajar costos. Esas decisiones unilaterales muchas veces tienen un impacto en otro lado y termina siendo más cara la solución, ¿sí?, que el propio problema que teníamos. Entonces resulta que dejo de utilizar mis proveedores de transporte actuales y me voy a proveedores más económicos, ¿sí?, que no tienen tanta experiencia en el rubro, que no tienen, digamos, no tienen una manera de trabajar como los proveedores que tenía. Entonces empiezan a aparecer problemas de calidad, de tiempos de entrega, manipulación, exceso de manipulación de los productos, deterioro de los productos, y empiezan a aparecer problemas de costos de no calidad por otro lado. Entonces, lo que bajé por un lado lo inflé por el otro. Bueno, ojo con eso, porque esas decisiones
en los modelos, en la administración integral se toman las decisiones de manera, digamos, tengo que ver cómo atraviesa la decisión a toda la organización. ¿Mm? Capacidad de respuesta. Hoy en mercados tan competitivos, mi cadena, la configuración de la cadena de suministro en la que estoy yo tiene que tener una capacidad de respuesta rapidísima. Si yo me demoro en dar respuestas, se me va a meter la competencia, va a ser otro. Va a entregar otro, va a ganar el cliente otro. ¿Mm? Aspectos financieros. Bueno, hoy estos modelos de costo total, todo lo que es, digamos, trabajar con una planificación financiera me permite a mí no interrumpir operaciones, no dejar truncos planes de producción o no dejar truncos, digamos, operaciones de distribución, ¿sí? Tengo que tener muy en claro qué es lo que se tiene que hacer, en qué momento y qué dinero necesitan esas operaciones. La globalización, creo que es un término que lo conocen todos, ¿sí? O sea, estamos en mercados globalizados. Mi producto puede estar acá y puede estar en cualquier otra parte de la Argentina o puede estar en cualquier otra parte de Sudamérica o del mundo. Tengo que saber vincularme bien con todas aquellas partes de la cadena que me ayuden a hacer bien esto. Piensen en, siempre uno de los ejemplos más claros son las terminales de montaje de las automotrices. ¿Sí? Una misma empresa tiene terminales en un montón de puntos del mundo. ¿Sí? Y las piezas muchas veces son fabricadas en diferentes lugares y terminan montándose esas piezas en un lugar, las que provienen de otro lugar se llevan a otro punto de montaje. Bueno, eso es la globalización. Transformación digital. Creo que el año pasado se vivió la necesidad de estar a la altura de las circunstancias con todo lo que es la innovación digital y tecnológica. Aquellas organizaciones que no están a la altura no la van a pasar bien. Hoy la capacidad de respuesta que se menciona ahí depende muchísimo también de aquellos aspectos tecnológicos que yo voy incorporando en la organización. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sistemas de empuje y arrastre. ¿Han escuchado hablar de ellos? A ver. Bien. No nos vamos a detener mucho, pero está explicado ahí, y inclusive en el libro también. Sistemas de empuje y arrastre. Es muy raro encontrar un sistema puramente de empuje o puramente de arrastre. ¿Sí? Generalmente son sistemas combinados, donde se determina en algún lugar dónde está esa frontera empuje y arrastre. ¿Qué se entiende por sistema de empuje? Todo aquello que yo voy generando y voy tratando de meter y empujar por el ducto logístico y tratando de llevar todos esos productos sin órdenes, sin compras por parte de los clientes, sin ventas confirmadas. Lo que hago es meto el producto, lo empujo, lo acerco al cliente y voy generando un montón, por medio de fuerza de venta, ¿sí? Voy colocando ese producto en la red. Esto requiere de potentes estrategias de marketing y distribución. ¿Qué me genera esto? Me genera en lo que se llama el ducto logístico, ¿sí? Podría ser dentro de la cadena, me genera algunas distorsiones en cuanto a la acumulación de stock. ¿De qué? De productos intermedios, productos en procesos, y de productos terminados que no están siendo requeridos en firme, ¿sí? Sino que voy fabricando, voy haciendo la producción y voy colocando cerca del cliente o voy poniendo a disposición
de ventas todos estos productos. Ventas los tiene que vender, ¿sí? Ahora, ¿por qué me genera algunas distorsiones? Porque cuando yo empiezo a hacerme de stock, ¿sí? Administrar grandes volúmenes de stock no es lo mismo que administrar pequeños volúmenes de stock. Administrar volúmenes grandes o tener stock inmovilizado trae consigo toda una cuestión de administración de costos, de obsolescencia, manipulación, control, ¿sí? Roturas, pérdidas, robos, seguros, una lista interesante, digamos, que implica administrar inventario. Eso sería el enfoque de empuje, pero no significa que el enfoque de empuje no sirva. El enfoque de empuje, en realidad, lo que hace, digamos, es tener siempre a disposición productos. Y los tiene ahí, ¿sí? Tiene algunas otras cosas que hay que atender, como es la administración de los inventarios. También puedo controlar un poco la producción. Tal cual. Me permite nivelar algunas cuestiones de producción, ¿sí? Me permite trabajar con lotes, digamos, económicamente viables, ¿sí? Con tamaños de lotes económicos, ¿sí? Me permite planificar y programar quizás con un buen pronóstico que haya tenido ventas, lo puedo traducir en un plan de producción y me permite armar todo el programa y el plan y el programa de producción bien estabilizado. El enfoque de empuje, el enfoque de arrastre, perdón, ¿sí? Rompe con esa idea, ¿sí? ¿Puede volver que no entendía la parte donde dice que el sistema de empuje nos puede llevar a trabajar con costos más altos por transferencia de inventario? Claro, porque los volúmenes de stock que yo tengo son mucho más grandes que en el de arrastre. Entonces, cuando yo empiezo a transferir stock, ¿sí? Muevo mucho más material que si estuviera en un enfoque de arrastre. Pero, por eso hay que ir línea por línea, digamos, pero sí me permite trabajar con lotes económicos. Cuando yo me corro del lote económico, se me suben los costos. Me permite quizás ¿sí? Es verdad que voy a tener mayor cantidad de transferencias, movimiento de materiales, almacenes más cargados de inventario, ¿sí? Pero quizás tengo un mejor aprovechamiento en el sistema de transporte. Eso, está buenísima la observación, eso responde a una administración integral. Tengo que ver cómo voy a integrar todas estas operaciones. ¿Ah? Bien, pero fíjense, en el sistema de empuje, el pronóstico de venta es de crucial importancia. Ventas. ¿Qué tiene pronosticado vender? Y que lo venda. Porque después ocurre que si no se vende, me quedo con ese stock en la mano. ¿Qué hago con ese stock en la mano? En muchos casos tengo que salir a liquidarlo. O sencillamente no lo quiero. Bien. Arrastre. Es más tirando a lo que es el pronóstico de demanda bien hecho, ¿sí? Que me permite a mí saber en qué periodos de tiempo voy a necesitar los productos, ¿sí? Y a dónde los tengo que entregar. Entonces yo voy acomodando, digamos, lo ideal sería, lo necesitan, lo fabrico. Esto de que el sistema de arrastre elimina el stock en proceso, eso es una idealidad. Eso no es real, ¿sí? Salvo que yo tenga... Hay casos de éxitos como Industrias Dell. La configuración de Toyota está basada en esto, que sí yo voy poniendo requerimientos y la cadena se activa, ¿sí? Ahora, el sistema de empuje lo que hace es te pone el producto frente a tu cara prácticamente. Entonces no tenés tiempos de espera. El sistema de arrastre lo que hace es, digamos, lo ideal sería eso, lo necesita y lo fabrico, no tengo nada armado, ¿sí?
Ese como concepto ideal. Lo que tiene que hacer el sistema de arrastre es tener todo un sistema de distribución y de llegada al cliente muy bien aceitado, con tiempos aceptables. Industrias Dell, que es el caso, uno de los casos que siempre se toma como estudio. ¿Ustedes cómo se compra una computadora Dell? ¿Ah? Por encargo. Ustedes pueden encargar la computadora por la página web. ¿Sí? Esa computadora no está fabricada. O sí, y está sujeta a un pronóstico de demanda muy acertado de que se vendieron tantas piezas, tantos equipos, y que puede llegar a tener una continuidad en la salida. Pero básicamente lo que hace es, Dell tiene un sistema de procesamiento de pedidos que lo que hace es procesa esas necesidades y las manda al centro de montaje. Dell lo que hizo fue ir eliminando intermediarios, pasos Y si llega a tener intermedios un en la pedido con cadena. una cantidad de demandada muy alta, ¿qué le pasa a Dell? ¿Cómo? Si Dell fabrica en el momento y tiene un pedido enorme con una cantidad demandada tremenda de repente, ¿qué le pasa a Dell? Porque no tiene Bueno, preparado. tiene que tener la capacidad de respuesta, ¿sí? Dell, en este caso, tiene que tener la capacidad de respuesta para poder atender a eso. Ojo, que siempre hay restricciones. O sea, las plantas de montaje tienen restricciones físicas, ¿sí? En eso, digamos, en ese sentido, tienen que tener, digamos, un análisis muy claro de cuál es la capacidad ociosa. Esto tiene mucho que ver con administración de la capacidad, ¿eh? Si yo voy por delante o por atrás de la demanda. Ustedes esto lo deberían haber visto el año pasado. Entonces, si yo voy a ir siempre por detrás de la demanda, nunca voy a poder completar, digamos, el incremento de la demanda, mucho menos en estacionalidades. Son enfoques que hay que darle. Para eso te van estudiando el comportamiento de la demanda durante tanto tiempo y son muy certeros a la hora de procesar la información. ¿Sí? Ahora, fíjense de lo que estamos hablando, industrias Dell. No estamos hablando de Almacén Don Luis. Estamos hablando, son grandes estos, ¿eh? Manejan mucha información, están en todas partes del mundo y les permite todo eso procesarlo, ¿eh? Y convertirlo digamos, en configuraciones de cadena de suministro muy bien armadas. Vamos a otro ejemplo. Sara también, creo. La parte buena, la parte textil, que aplica lo de fast fashion, que Bien. la demanda que tiene es tan variable que necesitan aplicar ese sistema. Bien. Vos sacás una prenda por un local de Zara y se está registrando esa salida en un, digamos, en un núcleo central de información. ¿Sí? Por supuesto que se toma por región, por área, por regiones, pero eso se registra. Ellos fueron pioneros en eso. Para eso se tuvieron que valer del desarrollo tecnológico y de la transformación digital que vimos recién. Les voy a poner otro caso de análisis que se utiliza siempre, Walmart. Las cadenas de Walmart son logísticamente estudiadas por todo el mundo, ¿sí? Por su sistema de aprovisionamiento, su sistema de pedidos a proveedores, su sistema de transporte, de procesamiento de pedidos. Bueno, ellos fueron los primeros que transformaron digitalmente el retail. Ellos fueron pioneros en eso. La información. Sale un producto por la línea, por el checkout, por la línea de caja, y esa información se está cargando. Cuando ese nivel de stock en el salón llega a un nivel, automáticamente manda pedidos de reposición. Los salones de Walmart, digamos, el salón comercial, el hipermercado, como lo conocemos,
¿Ustedes han visto que tenga almacén para reponer? Grandes almacenes, depósitos enormes. Lo que ellos necesitan es el salón comercial, porque el negocio es que la mercadería rote lo más rápido que se pueda. Ahora, ¿cómo hago yo para abastecer? Sí, hay centros de distribución, ¿sí? Pero no cada boca de expendio, cada local comercial tiene un gran depósito. No existe eso. Lo que tiene es un sistema que le permite, tecnológico, que le permite saber en qué momentos hay que reposicionar qué artículos, ¿sí? Y esto estamos hablando de información en línea, ¿sí? Y los paquetes de reposición son procesados automáticamente, ¿eh? De hecho, los centros de distribución que puede tener, por ejemplo, Carrefour, Walmart en Buenos Aires y tantos otros, están automatizados, ¿eh? No se imaginen gente preparando, ya están automatizados por el sistema de almacenaje que tienen, almacenamiento que tienen, utilizan tipo pallet shuttle, robot. Digamos, son operaciones bastante frenéticas, ¿sí? Despacho de vehículos, 1, 2, 3, 4, 50 vehículos por día, a diferentes puntos de la geografía. Bueno, pero fíjense de las marcas que estamos hablando, ¿sí? Nosotros en nuestros casos, digamos, de estudio propios que vamos a tener o que ustedes van a tener de acá en adelante, no nos vamos a encontrar con Walmart, con Zara, pero vamos a tener que tratar de aplicar esto, ¿sí? Para hacer eficiente la cadena, el sistema de entrega, cómo me voy a abastecer, que no me falte nada al momento de cargar una línea de producción, ¿eh? Bien. Sí. ¿Y qué sistema usan, por ejemplo, para predecir el pedido? Hay muchos de estos grandes que tienen sistemas desarrollados propios, digamos, ¿sí? O que están vinculados a un sistema de gestión integrado, como puede ser un SAP, por ejemplo. Pero el sistema de procesamiento de pedidos, el sistema logístico, en muchos casos es propio, ¿sí? Es tan particular la operación que lo tienen a medida, de hecho. Hay otros que utilizan módulos de logística que tienen sistemas integrados de gestión. Claro, ese pedido, o sea, claro, pero la máquina lo calcula automático a no sé cuántas pelotas tiene que dar, Vos hacete la idea lo siguiente. Vamos a un caso local, ¿sí? Centro de distribución del BEA. ¿Lo ubican dónde está? En el acceso este, de aquel lado, Rodeo de la Cruz. Ese centro de distribución abastece a todas las bocas BEA. Todos los locales BEA son abastecidos desde ahí, salvo algunas cuestiones muy puntuales que puede ir directamente desde proveedores, como puede ser algunos lácteos o algunas cosas, pero se abastece todo desde ahí. Todo lo que BEA compra, se abastece para poner en sus locales comerciales, primero se concentra ahí. Las bocas de expendio van vendiendo, ¿sí? Eso, cada vez que pasa un código de barra por la línea de caja, se está dando de baja en el stock del local, de cada local, ¿sí? Cada vez que se pasa y se cierra la factura, se dio de baja. Significa que ya no está más en el local. Eso se traduce, ¿sí?, en los niveles de stock que tiene cada local y a la vez el centro de distribución va tomando nota de eso. Olvídate, si no tenés un sistema que te ayude a hacer eso, manualmente es imposible hacerlo, ¿sí? Entonces, una vez que esos stocks se van moviendo y se van llegando a ciertos niveles, se van generando la orden de preparación de pedidos para reposición de locales.
el sistema ya tiene una cierta autonomía, ¿sí? Para poder hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Dispara órdenes de preparación. Y le va direccionando a los preparadores del centro de distribución, les va diciendo a dónde tienen que colocar cada una de esa preparación de pedidos, ¿sí? Ahora prepará aceite, ahora prepará a los piqueadores, ahora prepará tal otro producto, ponelo en el muelle 1, en el muelle 15, en el muelle... No es que le manda a preparar todo lo de un solo supermercado. Va pidiendo cosas el sistema y se lo va poniendo en diferentes muelles. Esos muelles que se van cargando de mercadería, viene el camión de distribución a locales, atraca, carga y empieza a repartir. La reposición en muchos casos es diaria, ¿sí? Y empieza a repartir. Entonces, todo esto, digamos, hace a la eficiencia en la distribución. Imagínense que a este nivel ya no podrían estar, che, Rubén, ¿me podés mandar porque me estoy quedando sin aceite en las góndolas? No, eso no. Necesitas el desarrollo tecnológico para que te ayude, ¿sí? Y eso es lo que permite que las góndolas se abastezcan. Se abastezcan. Hay otros sistemas, acá no es muy común verlo, que se trabaja con etiqueta electrónica. O sea, vos lo retirás de la góndola, y ya le dio de baja al stock de la góndola. Y todavía estás adentro del supermercado. ¿Se entiende? Entonces, o los pórticos de radiofrecuencia. Saliste con el carro y te facturó todo lo que llevas en el carro. Y automáticamente se dio de baja en el stock. Eso existe, sí. Claro, eso existe en un montón de lugares. Que nosotros no lo tengamos acá es otro cantar. Yo me he ido de un, no me acuerdo qué era, un Sodimac, no me acuerdo qué era. En Chile yo me fui con el carro y lo pasé por el pórtico. Y pasé la tarjeta y me fui a la camioneta y cargué las cosas. Entonces, la exactitud que te da, los tiempos de procesamiento digamos, de cada chequeado que tenés que hacer, bueno, ellos van buscando la exactitud del inventario, la disminución de los tiempos de procesamiento de facturación, y eso inmediatamente se va al sistema que me va a balancear los stocks en toda la red. Podemos estar 15 días hablando de esto. Hay ejemplos, pero de todos los colores. Nosotros, quizás en lo que nos vayamos encontrando, lo primero que se vayan encontrando ustedes son sistemas un poco más rústicos, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de hacer es darle la lógica. Voy a conectar. Le tenemos que tratar de dar la lógica para que me ayude con la exactitud del inventario, para que el armado de pedido sea correcto, para que se entregue en tiempo y forma. Por ahí tengo que ir. Claro, pero lo que yo pensaba, que está bien, llevamos a una empresa más chica y queremos traer esta tecnología de push, y bueno, comparemos cómo hacen otros, no tienen su propio software, y bueno, ¿qué hacemos? No, a ver, es muy raro, ya lo vamos a ver ahora cuando veamos el concepto de logística. No hay un modelo logístico ideal, no existe. O sea, no es que, mirá, este modelo logístico. No, porque cada organización tiene su particularidad, tiene su infraestructura, tiene su equipamiento, tiene su idiosincrasia, tiene la particularidad de sus clientes. Entonces, en definitiva, el modelo logístico y de cadena de suministro lo terminás armando a medida, ¿sí? De hecho, esta mañana estuve en una bodega donde el modelo de negocio cambió, ¿sí? La forma de que ellos venden cambió. Entonces, el modelo logístico va a tener que cambiar. Porque como es ahora, no es funcional al modelo de negocio que ellos han ido migrando. No es funcional, no sirve. Sistema de entrega, procesamiento de pedidos, tamaños de lotes de producción, cambia todo, ¿sí? Entonces eso es lo que empieza a ocurrir. No es que yo voy a poder agarrar un paquete
Y digo, este es el mejor modelo logístico, usemos este. ¿No? Eso no lo vamos a encontrar. Bueno, logística. Hay una definición formal de la lengua española, que es la que más se acerca al concepto de logística, que es conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. Fíjense que ahí lo ata directamente a lo que son operaciones de distribución. Yo esa última parte se la sacaría hoy. Está una definición que tiene sus años, ¿no? Pero el origen de la logística es militar. Ese es el origen. Que es toda la organización para atender, digamos, al movimiento y todas las necesidades que tiene una tropa en una campaña. Ese es el origen de la logística. Ahí es donde se empieza a visualizar el concepto de logística. De hecho, acá tuvimos una operación logística estudiada por todo el mundo, históricamente. ¿Qué es cuál? De los Andes. Cruce de los Andes. ¿Qué les parece? ¿Ah? El cruce de los Andes. Una planificación tremenda, una cantidad de recursos coordinados, ¿sí? Se tenían que mover materiales, se tenían que mover personas, se tenían que mover servicios para poder llegar allá, del otro lado de la cordillera, y hacer ¿qué? Combatir, nada más ni nada menos. Se tuvieron que cruzar la cordillera y una vez que llegaron tenían que combatir. Bueno, la operación logística del cruce de los Andes es estudiado en las academias militares del mundo. ¿Sí? Es una referencia. Entonces, fíjense, después pueden estudiar ahí, para estudiar un montón de otras campañas militares a lo largo de la historia, que está bien claro el concepto de logística. Bien. Entonces, la logística es la parte del proceso de la cadena de suministro que planea, o sea, planifica, implementa y controla, ¿sí?, el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios. O sea, acá el que se encarga de implementar cada una de las cosas que necesitamos para mover materiales, servicios, personas, meterlos adentro de la organización, después sacarlos de la organización, moverlos adentro de la organización, sacarlos de ahí, es la logística, ¿sí? Así como el procesamiento de toda la información que esté relacionada, desde un origen hasta un destino, un punto de consumo. Entonces, la logística, fíjense acá, vemos que dice aprovisionamiento, producción y distribución. Fíjense que ya empezamos a repetir algunos nombres con lo que teníamos, digamos, representado en la cadena de suministro. Digamos, las funciones logísticas van a atender todos estos requerimientos, va a operar la logística, ¿sí?, tanto en el abastecimiento como en la producción, como en la distribución o entrega de los productos o servicios. Entonces, la logística en una organización se ocupa de la provisión de todos los recursos, estrategia, información, materiales, personas, bienes, servicios, necesarios para el desarrollo de la actividad natural de la empresa o de la organización. Planifica, implementa y controla todas las acciones para que ello ocurra. Entonces ahora empezamos a entender qué es la logística. La logística no es solamente transporte. La logística se encarga, es parte de la organización que se encarga de que todos esos flujos de materiales, de servicios, de personas, estén en el lugar donde tienen que estar, en las cantidades que tienen que estar, con las calidades que tienen que estar, para que
aquellas otras partes de la organización que necesitan hacer las cosas que tienen que hacer, como por ejemplo producción, lo hagan. ¿Mm? El abastecimiento de un almacén a una línea de producción, eso es una función logística. Luego, en la producción, es una función productiva. Sale el producto terminado, aparece logística de nuevo. Lo toma de la línea o del centro de trabajo y a algún lugar lo lleva. Eso es una función logística. Lo almacena, lo administra en el almacén. Eso es una función logística. Ayuda, digamos. En conjunto con producción, arma programas, la programación de la producción. La programación de la producción es una función logística. Se metió en todos lados este concepto. En todos lados. Planificación de abastecimiento de materiales. ¿Cuándo se van a colocar los pedidos de compras y cómo los voy a traer? Una función logística. Que lo ejecute compras, la función de compras, bien, pero es una actividad logística. Producto que me salió mal de la línea y lo tengo que reprocesar. Toda esa operación para poder reprocesarlo es una actividad logística. Ahí tienen otro más. ¿Querés ser el encargado de logística? Bueno, piénsenlo. Es entretenido. Bien. Y van a escuchar hablar de la logística interna y la logística integral. La interna es esto que pasa dentro de la empresa o de la organización, y la integral es cuando yo ya me conecto hacia lo que es el sistema de aprovisionamiento, como lo vimos en el modelo integrado, y me conecto con todo lo que es la red de distribución. Y acá aparecen las funciones. La primera que aparece es compras. Me estoy conectando hacia el lado del sistema de suministro, hacia la red de suministro. A ver, esto queda un rato ver algunos temas. ¿Quieren que hagamos 10 minutos de receso, 15 y lo terminamos enseguida? ¿O seguimos nomás? ¿Qué prefieren? ¿Hacemos 10 minutos? Listo. Los que están en conexión, en 10 minutos seguimos. Bueno, profe.